para que tocas la puerta pidiendo ayuda. Vístete de blanco y cómprate un collar. Este mensaje es para toda persona que está dentro de la religión yoruba y para los que pretenden iniciarse. Empezamos por las madrinas o padrinos de Ocha. Refiriéndome al término madrina o padrino indistintamente da igual, no importa el género en esta conversación. Madrina, mire a ver a quién usted mete en su casa. Mire bien a quien usted le abre la puerta, para que después no se lamente, vaya a ver por quien usted interrumpe su tranquilidad y a veces su matrimonio. Mire a ver por quien usted deja de cumplir su itá para intentar salvar, creyéndose usted que es la madre o el padre salvador. Mire a ver por quién y por qué usted cambia su salud mental, la mucha o poca que tenga y que gracias a su ocha adquirió. Después, no se lamente. Sabes bien que el itá es para todos. Sabe usted que lo que bien se escribe no se borra. Le hayan dicho lo que le hayan dicho. Usted debe de preguntarle a sus cosas religiosas, ¿a quién pretende salvar? Y a partir de esa respuesta, comience a hacer lo que le corresponde. Madrina, padrino, si usted incumple con su itá y además lo proclama como se ha visto, su futuro ahijado también lo hará. Predique con su ejemplo, porque por casos así nuestra religión está desapareciendo, dándole lugar a las divulgaciones de los ignorantes al respecto. Esos que quieren que esta religión desaparezca. Pero nadie mejor que usted, que ya está coronado o coronada para predicar con el ejemplo. Es fácil. Refresque su libreta, como decimos, y haga las cosas correctamente dentro de lo que cabe. Siempre se puede mejorar la conducta, aunque nos parezca insignificante. Lo que hagamos mal hecho, el lema es, si no vas a respetar, no te metas, no te hagas santo, vístete de blanco y ya. Hay casos, y lo sabemos que existen, que quien está coronado es un niño, por razones que no hay que explicar aquí. Obviamente consejos del más allá, por llamarle de alguna manera. Bueno, ya en esos casos el responsable es el mayor. Y con el tiempo ese mayor le explicará a su criatura el por qué se le introdujo en esta religión, que para los ignorantes nunca habrá una respuesta entendible. Porque aquí pasamos a otros temas como la reencarnación y otras cosas más. Conversación para los que pretenden iniciarse en la religión yoruba de Cuba o religión afrocubana. En esta época el 40% de las personas coronadas, es decir, los nuevos iniciados, buscan una casa religiosa y, listo, ya se creen que están salvados. Te recomiendo que escojas bien tu casa religiosa. Escoge a tus futuros padrinos. No dejes que te los impongan. Debe de existir una empatía primero entre tú y tus futuros mayores religiosos, porque si no, terminarás disgustado. Las personas deben de conversar primero, sin apuro, porque no vas a comprar nada, no vas a entrar a una tienda o bazar y escoger qué te llevas porque pagaste. No, no es así. Aunque sí, vas a pagar un derecho que es el nombre que recibe el pago que das, por el servicio recibido por tantas personas trabajando y entregando su H para ti. Ya el precio está, según entiendan tus futuros padrinos, y lo convenien contigo. Porque como dice el refrán, todo en esta vida tiene su precio. Como también digo que hay cosas que no tienen precio sino valor, y ese, el la ocha. Hablando en término religioso, vas a empezar un nuevo camino en tu vida, pero debes escoger a la persona. Deben entenderse primero, para poderse respetar y quererse siempre. Tengan bien claro que aunque todas las personas tengan su ángel de la guarda reconocido o no, esa casa que escoges, la estás escogiendo tú. Y como todos en la vida tenemos el derecho a equivocarnos, sí les digo claramente que en esta religión yoruba no se anda por la calle tocándole la puerta a nadie con un libro bajo del brazo para que creas en los santos. Son ustedes los que tocan la puerta de sus futuros padrinos o madrinas para que les guíe. Entonces, una vez hecho eso, regla número 1,
Respeto. Recuerde, si es mayor de edad, es usted quien escoge con qué cuchara comer. Así se dice. Si eres aleyo, que es como se nombra a persona que no tiene coronado un santo en su cabeza, pregúntate primero si vas a respetar los consejos, si vas a respetar a tus mayores. Pregúntate qué quieres y qué vas a hacer después. Porque después de coronado, vuelves a nacer, pero dentro de una religión muy antigua con buenos consejos a seguir para el resto de tu vida. Si tienes respuesta, pues da el próximo paso. Sea cual sea, por ejemplo, si la respuesta es sí, entonces tienes que estar dispuesto a llevar una vida con maravillosos consejos dictados desde Araonú, que vienen después de grandes ceremonias, los cuales te salvarán de por vida. Consejos que van desde tu nueva forma de comportarte en la vida, desde vestuario, alimentación, trato y demás, haciendo el bien para ti y para los demás, que en eso está el eliminar a varias personas tóxicas de tu vida, y a veces el tóxico eres tú mismo o tú misma, y debes cambiar sí no santo para que no moleste a nadie, ni se moleste tampoco. En el caso de que haya sido aceptado por tus mayores, haya ocurrido la empatía y demás, y pertenezcas a una casa religiosa, logras coronar ocha, ya tienes un mayor que te aconseje, y tú decides hacer lo que quieras y sí te vas a esconder para que ese mayor no te vea haciendo tus travesuras. No seas ingenuo, no te preocupes, que tú mismo, Oricha Alagbatori, te observa, y todo los ve y todo lo sabe. Entonces, santo, ¿para qué? Si todos los no los vas a convertir en sí, santo, ¿para qué? Porque se usa. No, señor, no, señora, cómprese una ropa blanca y ya está, sea feliz y engáñese usted. Mismo creyéndose que está bendecido por la ocha, si tú mismo o tú misma vas a escoger las prohibiciones o vas a cambiar tu itá. ¿Santo para qué? Si no vas a respetar itá. Si vas a hacer lo que te da la gana, ¿qué objetivo persigues? ¿Para que tocas la puerta pidiendo ayuda? Ahora, si tu respuesta es no, continúa tu camino. No molestes a las personas que están en sus casas adorando a sus santos, adorando su religión. No molestes a los ancestros de la casa religiosa que escogiste. Obsérvate primero, analízate y después camina, pero con tu propia decisión. El santo es algo muy preciado. Es decir, ¿santo para qué? Si vas a seguir haciendo lo mismo. En pocas palabras, si no te crees capaz de recibir ni merecer tantas bendiciones juntas, no corones santo. Siga con sus faltas de respeto o siga por otro camino, pero no venga a nuestra religión, que no eres bienvenido, ni por nosotros los mayores de respeto, ni por el ángel de la guarda de quien usted escoja, ni por su propio ángel de la guarda, hasta que usted no se encentre y sepa quién es y qué quiere. Si has escuchado este mensaje hasta el final, muchísimas gracias. Que la bendición de todos los orichas te acompañe. Y si te sientes identificado con estas palabras, déjame saber en tu comentario. Si puedes, extiende este mensaje compartiéndolo a quien creas que deba escucharlo, así como lo has hecho tú. También puedes sugerir el próximo tema que te gustaría escuchar. Lo trataré como siempre, sin pelos en la lengua. H.